relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy comenzamos una nueva sección: Historia de la magia. Esta serie de podcasts de Historia de la Mágica representa un proyecto muy grande e importante para nosotros, porque hasta lo que sabemos en este momento como instituto, nadie lo ha hecho antes. Así es que esperamos que esta serie de podcasts sean absolutamente importantes y lo disfruten, porque estará muy entretenido e informativo. Comencemos entonces. Desde el siglo XVII, la ciencia ha estado enfrentada a la filosofía, la religión organizada y las artes por el dominio de la civilización y la sociedad occidentales. En el mundo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, la supremacía de la ciencia parecía segura y justificable. En los años posteriores a 1945, la cultura occidental se embarcó en una nueva era de racionalismo científico y escepticismo. Cualquier cosa que perteneciera al terreno de lo irracional, cualquier fenómeno susceptible de entrar dentro de las categorías de la magia o la superstición, era no solo ignorado, sino que generaba una desconfianza, alarma y hostilidad activas. En el pasado ya se habían producido, por supuesto, otras revitalizaciones de lo oculto, durante determinados intervalos, por lo general coincidentes con periodos de transición tumultuosos. Por ejemplo, en vísperas de la Revolución Francesa, tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y la subsiguiente caída del Segundo Imperio Francés, en la antesala de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Como es natural, durante los años de interludio entre estos resurgimientos más palpables, ha subsistido un interés por lo oculto o lo esotérico. Si bien siempre se mantenía, en tales casos, al margen del desarrollo y la evolución sociales. De hecho, sería difícil encontrar en los últimos 4 siglos una década en que algún individuo o grupo de individuos relevantes no hubieran llevado a cabo experiencias o investigaciones sobre lo que se considera en su época las artes prohibidas. Durante los años 60, el interés renovado hacia estas artes prohibidas coincidió una vez más con un periodo de cambio tumultuoso. En esta ocasión, sin embargo, la convergencia se produjo a una escala sin precedentes. No se dio en ninguna pequeña élite cultural ni dentro del contexto de logia masónica alguna, sino en todo el mundo occidental y entre una generación entera de jóvenes desinteresados pero instruidos. En el seno de la generación de sus mayores se disparó la alarma, que siguió sonando durante toda la década siguiente. A intervalos precediblemente regulares, científicos y clérigos deplorarían por igual el alcance de tanto esoterismo, que había llegado a cubrir por completo el Zeitgeist. Y la alarma que se disparó durante la década de los 60 todavía puede oírse hoy, si bien se ha trocado en una sonrisa desdeñosa. Así, entre los desinformados comentaristas de los medios de comunicación, los pedantes eruditos, los críticos y los políticos, está de moda aludir con sarcasmo a las actitudes y la moda New Age, como si muchas de las actitudes y las modas en cuestión no fueran en realidad tan antiguas como los orígenes mismos de la filosofía occidental y el pensamiento religioso. No puede negarse, desde luego, que gran parte del renovado interés por lo esotérico durante los años 60 no estuviera representado por manifestaciones claramente ñoñas,
columnas astrológicas facilonas basadas en los ciclos solares, consultas del zodiaco, del tarot o del I Ching antes de tomar una decisión, sea esta importante o no. Programas de autorrealización estereotipados, luz blanca a porrillo, nirvana instantáneo, utensilios de autotrepanación. Tampoco puede negarse que el resurgir del ocultismo en los 60 produjera algunos fenómenos realmente siniestros, como la fascinación por el satanismo, por ejemplo, y las actividades de grupos como el de Charles Manson. Pero ceñirse exclusivamente a estos fenómenos es ignorar las dimensiones más creativas y constructivas del resurgimiento del ocultismo. La dinámica y el gran impulso implícitos que regían la mentalidad de los 60 iban dirigidos a una reorientación de los valores, una reorientación hacia la integración, la globalidad, el organicismo y la síntesis. La palabra revolución estaba constantemente en el candelero durante aquella época. Las mentes más simplistas, así como quienes tomaron los términos al pie de la letra, no supieron reconocer las fuerzas que operaban bajo la superficie. Interpretaron la palabra de modo trivial y trataron de llevarla a su realización en los términos políticos más crasos. No contaban con que, en última instancia, estaba en juego un tipo de revolución mucho más profunda, una revolución de las características que ya habían definido el Renacimiento, una revolución en las actitudes y los valores, en las prioridades personales y colectivas, en la propia conciencia, en la forma de ver las cosas, en la manera de comprender e interactuar con la realidad. Esta revolución tenía mucho que ver con el llamado resurgimiento de lo oculto. De forma más específica, estaba relacionada con un particular cuerpo doctrinal esotérico, habitualmente conocido con el término genérico de hermetismo. Entre otras cosas, el hermetismo subraya la interrelación existente entre todos los saberes y la importancia de trazar conexiones entre las diversas esferas del conocimiento. Hasta cierto punto, la revolución en la conciencia que tuvo lugar durante los años 60 puede definirse, en cierto sentido, como hermética. Descubrimos que el hermetismo nos ofrecía una perspectiva sorprendentemente nueva del mundo del conocimiento, el cual había sido confiado, con todo lo que su nombre implica, a la universidad. Y desde dicha perspectiva, la vista desplegada se nos aparecía tan sobrecogedora como se les presentó a los astronautas que por aquellos años se aventuraban en el espacio la contemplación del globo terrestre. Desde esa perspectiva nueva, podía verse el conocimiento y la realidad del modo en que era vista la Tierra desde el espacio, como un todo integrado y sin costuras. Desde aquella perspectiva, era posible percibir los vínculos de conexión existentes entre las supuestamente diferentes disciplinas y ámbitos de estudio que la propia universidad mantenía artificialmente disociados, fragmentados y segregados, aislados e insularizados. Al ofrecer una perspectiva que trascendía los compartimientos rigurosamente demarcados del conocimiento, el hermetismo posibilitaba que el interesado se apercibiera de cómo encajaban esos compartimientos, cómo desembocaban unos en otros, cómo se superponían entre sí y se alimentaban mutuamente. Y era también posible discernir las fisuras y falsas fronteras creadas por la disociación, la fragmentación y la segregación. Al mismo tiempo, el hermetismo proporcionaba algo más que una mera comprensión abstracta y teorética, algo más que una orientación filosófica general. Proporcionaba además percepciones empíricas del modo en que lo mágico, casi siempre a partir de una forma perniciosa de magia, era utilizado y explotado para los fines de la sociedad moderna occidental. El hermetismo, en pocas palabras, permitía comprobar cómo algunos de sus principios y dinamismos esenciales le habían sido arrebatados para servir a unos fines en último término corruptos. La magia aparecía así, al menos en el mundo moderno, como una metáfora de algunas de las más insidiosas formas de manipulación,
completamente opuestas a los propósitos del propio hermetismo. Este ha sido el podcast del día de hoy de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso, con nuestra nueva sección Historia de la Magia, un proyecto sin duda muy, pero muy ambicioso y que esperamos que sean del disfrute de todos y todas ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.